Hermanos, abran sus Biblias en Colosenses 1. Colosenses 1, del 6 al 9. Colosenses 1, del 6 al 9. No, Colosenses no, perdón, Gálatas. Era Gálatas. Perdón, se nota que estoy nervioso. Gálatas 1, del 6 al 9. ¿Puestos en pie cuando lo encuentren, hermanos? Vamos a leer los versículos para ver de qué vamos a hablar hoy. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Lo leeremos alternadamente, por favor. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, mi Señor, porque tú nos libraste de la ley, mi Señor, porque ahora somos salvos por gracia, por tu amor maravilloso. Te pido que nos ayudes a lo largo de esta escuela dominical para recibir lo que tú nos has dado, mi Señor, y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. No sé si recuerden la última vez que prediqué, pero empezamos el libro de Gálatas. Vimos una introducción al libro de Gálatas viendo qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, qué estaba pasando en esa región, cómo todos eran gentiles, cómo habían llegado algunos de Jerusalén con unas ideas medio raras intentando que los gentiles empezaran a seguir la ley y no se guiaran solo por lo que había dicho Pablo. Ahora, de los versículos 6 al 10, Pablo está sumamente impactado por cómo los gálatas habían rechazado lo que él había dicho y habían regresado a la ley, a una mentira de estos falsos maestros que empezaron a decirles cosas como: sí, el evangelio es Cristo más la ley, más la circuncisión, más las buenas obras, más X, Y cosa, dejando así que lo que hizo Cristo en la cruz fuera menospreciado, fuera puesto en menos. El problema de los gálatas era que habían apostatado de lo que había dicho Pablo. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque ellos, después de esta carta, siguieron el evangelio. Hicieron caso a lo que había dicho Pablo y se dieron cuenta de su error. Los maestros que habían venido de Jerusalén querían seguirlos sometiendo al judaísmo o legalismo. Pero Pablo estaba sumamente en contra de esto. Y podemos ver esto en los versículos que vamos a ver del 6 al 10. Dice el primer versículo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El versículo 1 empieza con una gran impresión y preocupación por parte de Pablo, ya que durante un largo tiempo él había estado en Galacia enseñando a cada uno directamente de lo que había recibido de Cristo Jesús. Les enseñó
cómo era el Evangelio, les enseñó qué implicaba, les enseñó vida, muerte, resurrección y ascensión, totalmente como él lo había sido recibido por parte de Cristo. Pero al salir Pablo de Galacia, vinieron estos maestros de Jerusalén intentando enseñar una cosa totalmente diferente. Ellos prefirieron seguir sometidos, o más bien ser sometidos, porque ellos eran gentiles, no conocían nada del judaísmo, y si lo conocían era muy poco y por algunos que iban a comerciar entre ellos. Al venir estos maestros de Jerusalén a intentar someterlos por el judaísmo, ellos lo veían como algo nuevo. Por eso fue tan llamativo para ellos. Recordemos que los griegos tenían ese deseo de cosas nuevas. Y aquí, con este nuevo judaísmo, con estas leyes, se les hizo interesante. Así intentando someterse, porque aparte de eso, ellos decían que venían por parte de Dios. Ellos prefirieron escuchar las falsas enseñanzas que enseñaba esta gente a la verdad. Ellos prefirieron seguir los ritualismos, la circuncisión, seguir todas las leyes que les estaban imponiendo, que el evangelio de gracia en Cristo Jesús. Aquí vemos algo importante que dice Pablo: para seguir un evangelio diferente. ¿Entonces hay más de un evangelio? No, lo que aquí quiere decir Pablo es que ellos estaban pervirtiendo el evangelio, estaban haciendo una mezcla de cosas para hacerlo más por méritos del hombre y no solo por gracia, por medio de la fe. No hay otro evangelio, solo hay uno, que es la muerte, la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo, que somos salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No es algo que nosotros podamos ganarnos o conseguirlo, sino solo por creer en Cristo Jesús. El versículo 7 sigue esta idea: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El versículo 7 y el versículo 6 son como una misma idea, un mismo párrafo de esta explicación. El versículo 7 continúa con esta idea: los gálatas habían decidido seguir un evangelio de obras que el evangelio de gracia por medio de la fe. Y no es como si hubiera otro evangelio, sino que estos falsos maestros lo estaban convirtiendo en una clase de competencia para ver quién era más acercado a Dios, quién hacía o quién no hacía, que generalmente es lo que estamos viendo hoy en día. No sé si lo hayan notado, pero muchas iglesias no es lo que Cristo hizo, sino lo que yo estoy haciendo por Cristo. Ese es el enfoque principal, y esto se debe gracias a esto que pasó en Gálatas. Aquellos lobos vestidos de ovejas se habían infiltrado para pervertir el evangelio, quitándote la importancia a Cristo en el evangelio, para que pudieran ver quién era mejor por lo que hacían o lo que no hacían. Y esto llegó a afectar a toda la iglesia, y no solo a los gálatas, sino también a las iglesias en Jerusalén. ¿Cómo lo podemos ver? Pues en Gálatas 2:11 se nos dice que un pilar importante de la iglesia estaba cometiendo ese mismo error, el cual, si vamos para allá, por favor, Gálatas 2:11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen de parte de Jacobo, o sea, los de Jerusalén, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro estaba cayendo en este mismo error,
porque cuando estaba entre puro gentil, él se comportaba como gentil, él convivía con ellos, se era edificado y edificaba a ellos, pero cuando vinieron los de Jerusalén, él se comportó como un judío, y déjenme decirle que los judíos se creían superiores a los gentiles, porque ellos habían recibido la palabra de Dios, porque ellos habían sido escogidos, se sentían superiores. La ley era una forma de que el judío compartiera a todos los demás que nadie puede llegar a ser salvo por sí mismo. Pero los judíos lo transgiversaron, haciendo que llegara a ser como lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Y esto hacía una gran diferencia entre ellos, a tal modo de que ningún judío podía convivir con los gentiles. Algo que había sido hecho para compartir que ninguno puede ser salvo y que necesitamos de Dios, se había hecho como que yo soy superior a ti porque Dios me escogió. Y se olvidaron de compartir aquel evangelio de Dios, aquella buena nueva, de que iba a venir un Mesías para poder abrirnos un camino para acercarnos a Dios, que en sí esto era el fin de la ley, que vieras que tú no eres digno de acercarte a Dios, pero iba a venir alguien que iba a hacer posible que te acercaras a Dios. Pedro estaba cayendo en este mismo error, haciéndose superior a los demás gentiles de la iglesia y tratándolos diferente a como los había tratado, para no ser juzgado por los de Jerusalén. Y Pablo estaba sumamente enojado con él, ya que él quería confrontar su hipocresía y la de los de Jerusalén, porque todos somos un mismo cuerpo en Cristo. No hay diferencia de nivel social o cultura, no hay diferencia de razas. Todos somos uno en Cristo. Pero él quería escudarse y no ser juzgado por los de Jerusalén. La segunda parte del versículo dice que los hombres habían querido pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio, uno que dice que solo por la gracia por medio de la fe somos salvos, no por obras o ritualismos, no por comer o dejar de comer, sino por el sacrificio perfecto de un cordero perfecto en la cruz, en donde Dios derramó su ira por cada uno de nosotros, donde el cordero cargó el pecado de la humanidad para que con su sangre hubiera remisión de pecados y perdón de pecados. Después de este sacrificio, a la humanidad ya no le faltaban más ritualismos o sacrificios animales, porque todo había sido consumado en Cristo. Cristo era aquel sello que ponía fin a la ley, aquel sacrificio perfecto con el que toda la ley quedaba sellada, con el que toda la ley estaba cumplida. Pero los judíos no lo quisieron ver así. Por lo tanto, siguieron haciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, lo cual era considerado delante de Dios como una blasfemia, haciendo que el sacrificio de Cristo fuera menos, haciendo que el sacrificio... Los humanos estaban diciendo, los judíos principalmente, estaban diciendo que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que ellos debían seguir sacrificando animales para poder intentar restaurarse o intentar acercarse a Dios. Y esto no era así, el sacrificio de Cristo era suficiente, es suficiente y seguirá siendo suficiente. Esto llevó a la destrucción del templo de los judíos alrededor del año 70, ya que sin un altar no podía haber más sacrificios animales, y sin más sacrificios se había frenado esta blasfemia continua. Pero si se fijan, los judíos siguen queriendo tener sacrificios animales, diciendo que haciendo
al sacrificio de Cristo menos. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. En el versículo 8, Pablo les dice a los Gálatas que si alguien enseña otra cosa que no sea vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, junto con salvación por medio de la fe, no por obras, ni aun si fuera un ángel, si fuera otra persona, si fuera Pedro, si fuera Tomás, si fuera Nicolás, si fuera quien fuera, ni aun el mismo ángel Miguel, digamos, si les traía otra cosa diferente, esta persona debía ser maldita. Esta palabra anatema quiere decir maldito, pero no solo una maldición normal, sino que sea condenado al fuego del mismo infierno o lago de fuego, que sea reservado para su destrucción. Ahora, siendo los judíos una cultura de muchos mensajes traídos del cielo por profetas, por ángeles, muchas veces el decir que tu mensaje venía del cielo les daba como más credibilidad, porque había muchos que nada más eran ovejas que decían, es un profeta, le creemos. Pero había otros que sí se ponían a estudiar y a pensar en todo lo que estaba diciendo. Ahora, como contraparte, los gentiles en su cultura tenían la forma de creer a todo lo que decían aquellos profetas, como ovejas sin pensar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a recibir este tipo de cosas. Y al ser y hacer toda las iglesias de Galacia, gentiles en su mayoría, no sabían distinguir qué era verdaderamente de Dios o de los hombres. Así que cuando vinieron estos falsos maestros diciendo, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén, venimos de Santiago, venimos de, no sé, cualquier otra persona, y Dios nos dijo esto, que los gentiles deben seguir el evangelio más la ley, esto los hacía pensar como que pues es razonable lo que dice, tiene todas estas credenciales, además de que él dice que Dios se lo dijo, pues ha de ser que sí. No se ponían a estudiar como aquella iglesia en Berea, ya que ellos no estaban acostumbrados a recibir estas cosas. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno predica otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El versículo 9 es una repetición de lo anterior, pero con un énfasis distinto. Si alguien anuncia otro evangelio, un evangelio extraño o diferente, un evangelio pervertido por mandamientos de hombre, sea anatema o sea maldito, ya que creer este tipo de argumentos hizo hoy en día que tuviéramos tantas sectas entre nosotros. Muchas de las sectas usan esta misma artimaña que estaban usando los que intentaron decir a la iglesia de Galacia que debían seguir la ley. Un ángel del cielo vino y me dijo tal cosa. Un ángel me dio unas tablas de oro con nuevos mandamientos instruidos. Podemos ver que tanto los testigos de Jehová como mormones tienen estas cosas en su religión, que un ángel vino y les dijo una cosa diferente, una inspiración extra bíblica, que nada más eran pensamientos de hombre más otras cosas, haciendo que mucha gente sea engañado por ello. Versículo 10, uno muy importante que abre el siguiente tema. Pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los maestros que venían empezaron a decir, además de esto de que un ángel del cielo los había dicho diferentes cosas o que Dios les había revelado otra cosa, ellos mismos se escudaban con Pablo.
Y Pablo lo confirmó. Pablo también ya está enseñando así a los demás. Pablo está diciendo esto que nosotros les estamos diciendo, que él se había equivocado y que necesitan también guardar la ley. Pero aquí Pablo les está diciendo, si yo hiciera esto y agradara a los hombres, no tuviera tanta persecución. Ya sería amigo de todos los que me están persiguiendo, porque ellos quieren eso, que sigamos la ley. Pablo dice, o agrado a los hombres o agrado a Cristo. No hay un punto medio. Cristo mismo nos los dijo, el mundo los odia como a mí me odiaron, o debe odiarlos como a mí me odiaron. También podemos ver que ninguno que ama al mundo ama a Dios. No hay un punto medio, o estás o no estás. ¿Estás con Cristo o estás en el mundo? No hay un gris, es blanco o negro. Y Pablo utiliza la lógica de los Gálatas diciendo, si sigo en persecución y huyendo y estando en peligro mi vida, ¿eso no debe significar que me siguen persiguiendo? ¿No quiere decir que sigo enseñando lo que les enseñé desde un principio? Si Pablo intentara agradar a los hombres, él no hubiera tenido tanta persecución y hubiera sido muerto como fue muerto. No hubiera sufrido los encarcelamientos, no hubiera sufrido los naufragios, no hubiera sufrido todo lo que tuvo en su vida o a finales de su vida. Como conclusión, no deberíamos sorprendernos de las artimañas o mentiras de los falsos maestros, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que nosotros debemos de estar atentos y estudiar, estar bien cimentados en la doctrina que se nos fue enseñada, para que cuando venga alguien más diciendo que Dios vino y le enseñó otra cosa, o que un ángel vino y les enseñó nuevos mandamientos por parte de Dios, nosotros podamos defender nuestra fe y decir todo lo que sabemos, lo que es la verdad en Cristo. Y así seguir fundados en Cristo con bases bíblicas y versículos irrefutables de la verdad de nuestro Evangelio, la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo. Vamos a ver. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, mi Señor, por tu gran Evangelio, mi Señor, porque tú decidiste descender para ser sacrificio por nosotros, mi Señor, para llevar nuestras cargas, pecados y castigos, mi Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz y por todo lo que sufriste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene preguntas del estudio de